Hola, polluelos. Les voy a explicar la regulación de la presión arterial. Recuerden que regulación cardiovascular implicaba, en el orden en el que se producen los procesos, analizar la regulación del gasto cardíaco, luego la regulación de la presión arterial, luego la regulación del flujo local y luego la regulación del retorno venoso. Vamos a regulación de la presión arterial y para ello vamos a ver un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente. Regulación de la presión arterial, fisiología, gentileza del Instituto Tejedo. Bueno, la presión arterial se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce contra la pared vascular la sangre que circula por las arterias. Eso es la presión arterial. Incluye dos mediciones. La presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, el momento de presión máxima, por eso se lo llama la presión máxima o sistólica, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre dos latidos, durante la diástole, que es el momento de la presión mínima o diastólica. ¿Cómo se la informa? Primero se registra la presión sistólica y luego la diastólica. Se informa, si cuando vos te dicen que tu presión es 120/80, implica que son 120 de sistólica y 80 de diastólica. También se la puede llamar la presión sanguínea arterial y la tensión arterial. ¿Cómo se la mide? Se mide con el esfigmomanómetro, que puede ser de mercurio o aneroide, ese que tiene, bueno, esto lo vamos a ver bien. Yo le pedí a Luisi, la que le dio la clase de, la que filmó en el hospital, la clase de electrocardiografía, que filme una clase de signos vitales, pulsos, con todos los parámetros anatómicos para poder establecerlos, y también toma de presión arterial. Entonces por ahora vamos rápido, porque esto es más lindo verlo en vivo, digamos, en una filmación. Vos tenés el manguito insuflador, o sea, esto vos lo ponés en el brazo, lo ajustás al brazo. Si es un nenito tenés el manguito pediátrico, o sea que tiene distintas medidas según el individuo, y después, bueno, esto viene conectado a una perita donde vos vas a ir insuflando el manguito, y la presión que adquiere el manguito se puede medir en el aneroide en un relojito y en el de mercurio en una columna de mercurio que va aumentando, del mismo modo que aumenta la columna de mercurio en un termómetro de mercurio. Cuando aumenta la temperatura, también aumenta la columna de mercurio, o sea, el mercurio se dilata cuando aumenta la presión. Bueno, y después, esto se llama método auscultatorio, porque con un estetoscopio, un fonendoscopio, vos vas a apreciar los ruidos que se registren acá en el pliegue del codo. Bueno, entonces los pasos para la medición son, tenemos que tener a mano un esfigmomanómetro de mercurio o aneroide y el fonendoscopio, el estetoscopio. Se debe evitar el consumo de alcohol, de tabaco o café en la última media hora del paciente, y también el paciente tiene que tener la vejiga vacía, porque el consumo de estas sustancias y la vejiga llena te pueden aumentar un poco la presión arterial. El paciente tiene que permanecer en reposo durante 5 minutos, hay que tratar de evitar lo que se llama la hipertensión de la bata blanca, que es que por la propia tensión emocional que el paciente siente en el consultorio, si vos cuando llega al consultorio le medís la presión arterial, es muy probable que dé un poquito elevada. Entonces lo tenés que relajar. Siempre recuerden que como el electro y otros métodos diagnósticos es parte de una historia clínica más global, que comienza con la anamnesis y sigue luego con el examen físico y la medición, en este caso, de signos vitales. Y entonces el paciente, cuando vos te vas hablando, vas haciendo el interrogatorio, se va relajando. Vamos, por lo menos tiene que estar en reposo 5 minutos. Colocar al paciente sentado en decúbito supino con el brazo apoyado a la altura del corazón, y se coloca el manguito alrededor del brazo desnudo 2 centímetros por encima de la fosa anterocubital, dejando libre la flexura del codo. Por palpación, localizás el latido de la arteria braquial y situás sobre este punto la membrana del estetoscopio. Cerrás la válvula de la pera de caucho e insuflás el manguito más o menos unos 30 milímetros de mercurio por encima del punto en que vos dejás de oír el pulso braquial. Vas abriendo lentamente la válvula a una velocidad de 2-3 milímetros de mercurio por segundo, hasta que se escuche el primer latido. Cuando vos escuchás el primer latido, ese valor corresponde a la presión arterial máxima o sistólica, ¿sí? Mientras que vos continúas desinflando el manguito hasta que desaparece el latido, entonces el último latido corresponderá a la tensión arterial mínimo diastólica. En el medio, ¿por qué se escuchan los latidos? Por algo que se llaman ruidos de Korotkov, que se dan porque vos, cuando vos insuflás el manguito y superás la presión crítica de cierre y colapsás la arteria, deja de haber pulso y dejás de escuchar sonidos. Entonces vos vas desinflando lentamente el manguito y la arteria se va abriendo de a poquito, ¿sí?
Entonces, pero en un momento en que tiene un estado semicolapsado, el flujo de sangre se me hace casi turbulento, y eso genera ruidos. Y los ruidos que se denominan ruidos de Korsakoff es lo que vos ocultás. Después, cuando el vaso está completamente abierto, vuelven a desaparecer los ruidos, cuando el flujo vuelve a ser principalmente laminar. Entonces, entre que vos escuchás el primer latido y que escuchás el segundo, ahí marcán los límites máximos y mínimos de la presión arterial con este método. Y después abrís la válvula completamente, dejando salir el aire restante del manguito. Bien, esos son los valores. Acá les quiero aclarar algo. Los valores normales de presión arterial varían mucho según un montón de cosas. Qué sé yo, según la edad, según, bueno, obviamente patologías, pero también algunas cuestiones fisiológicas, la alimentación, el consumo de sal, un montón de cosas. Hay un estudio que hace la American Heart Association, que se llama Task Force, donde en miles de pacientes en Estados Unidos registra la presión arterial y elabora tablas que se utilizan en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa con estas tablas? Hace muy poquito, en el año 2017, en un congreso que la American Heart Association elaboró en Anaheim, hizo en Anaheim, en California, modificó los parámetros y generó controversia, porque, miren cuáles serían los parámetros ahora, ¿no? Vos tenés las siguientes categorías de presión arterial normal, de presión arterial. Normal sería que vos tengas una presión sistólica en milímetros de mercurio menor a 120 y una diastólica menor a 80. Presión elevada sería si la presión sistólica está entre 120 y 129, pero la diastólica se mantiene por debajo de 80, ¿sí? Antes del 2017, la propia American Heart Association decía que era elevada hasta 139, y recién establecía que tenías hipertensión de grado de nivel 1, presión arterial alta, cuando superaba los 140. Ahora bajaron 10 milímetros de mercurio, por arriba de 130, ya te categorizaríamos como hipertensión de nivel 1. ¿Por qué digo que esto es controvertido? Porque ahora muchos más pacientes serían hipertensos, aumentarían, digamos, la incidencia de pacientes hipertensos, porque el criterio para considerarlo hipertenso varió en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Por qué esto? Chicos, nosotros estamos en el ciclo promoción de la salud, que abarca primer y segundo año. Uno de los aspectos de promoción de la salud que es más importante es la promoción de la salud cardiovascular, porque las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa número 1 de muerte en todo el mundo, así como las enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo los ACV, constituyen la causa número 1 de discapacidad, ¿sí? El accidente cardiovascular mata más que el cerebrovascular, pero el cerebrovascular, si sobrevivís al cerebrovascular, podés quedar con alguna insuficiencia motriz en el habla, etcétera, o sea, con alguna discapacidad. Entonces, causa número 1 de muerte, causa número 1 de discapacidad. En ambas patologías, en el accidente cardiovascular y en el cerebrovascular, el factor predisponente de mayor relevancia es la hipertensión. En Argentina, por ejemplo, hay una ACV cada 4 minutos. Mientras dure esta clase, que nosotros vamos a dar, que no sé cuánto va a durar, porque recién estoy arrancando, pero una clase larga les voy advirtiendo, en Argentina va a haber decenas de ACVs, ¿entienden? Y entonces, una vez que se desencadena el accidente cardio o cerebrovascular, puede ser que hayas tenido la suerte, que no haya sido masivo, y que el paciente sobreviva, y que en el caso del accidente cerebrovascular sobreviva con ninguna secuela o con muy poca secuela, o puede haber sido un infarto masivo, una gran hemorragia cerebral, y el paciente puede morir, o quedar con secuelas graves, o quedar en estado vegetativo, como pasó con Gustavo Cerati en el año 2010. Bueno, lo que les quiero decir es, el mayor impacto es en la prevención de estos accidentes. Una vez desencadenados, sí, hay muchos tratamientos para realizar, etcétera, pero todo depende de cuál haya sido la magnitud, y eso no lo vamos a ver a priori. Entonces es muy importante que nosotros sepamos los parámetros. Estos son los parámetros de la American Heart Association según, digamos, los últimos criterios desde el año 2017. Fíjense que vos a la hipertensión grado 1 la considerarías si la presión arterial máxima, la sistólica, supera los 130, o la presión mínima supera los 80. Es decir, capaz que la presión máxima está por debajo de 130, pero la mínima por arriba de 80. Yo ya te categorizo como hipertenso de nivel 1. O al revés, podría ser que la presión mínima sea menos de 80, pero la presión máxima la tenga en 140. Yo te considero un hipertenso de nivel 1. La hipertensión alta de nivel 2 es con cifras de las sistólicas superiores a 140, o cifras de la diastólica superiores a 90, cualquiera de las dos, y la crisis hipertensiva es cuando que requiere
una consulta al médico inmediato, porque esta crisis hipertensiva es la que puede desencadenar el ACV, es cuando la presión sistólica es mayor a 180 y o la presión diastólica supera los 120. Bien, volvamos a lo normal. Lo normal entonces es que la diastólica sea inferior a 80 y la sistólica inferior a 100, con una presión arterial media entre 95 y 100. Bueno, ¿cómo regulás? ¿Cómo regula el cuerpo que la presión arterial se mantenga dentro de su placa homeostática? Bueno, esta regulación de la presión arterial se puede hacer a corto plazo o a largo plazo. Tengo el Guyton. A corto plazo, que es lo que explica en el capítulo 18, se desencadena en segundos. Opera sobre el continente, el corazón y los vasos. El corazón pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y los vasos pueden contraerse o relajarse, aumentando o disminuyendo la resistencia periférica total, y se da por mecanismos nerviosos. Múltiples mecanismos nerviosos a punto de partida de las arterias, de la aurícula, del ventrículo, del pulmón, del músculo esquelético, del cerebro. O sea, hay receptores que regulan la presión arterial en todo el organismo y operan ya, decíamos, en segundos. La función del mecanismo de regulación a corto plazo es evitar grandes oscilaciones de la presión arterial, por ejemplo, por cambios posturales, cuando vos te incorporás bruscamente en el espacio, como le pasa a la mujer del problema. Pero no sirven para la regulación a largo plazo. Para la regulación a largo plazo, que se desencadena en horas o días, esta se da por mecanismos renales que operan sobre el contenido, no sobre el continente, sobre el volumen de sangre y también sobre la anatremia, o sea, sobre la volemia y sobre la anatremia. La volemia es el contenido de sangre y la anatremia es la concentración de sodio en sangre, porque ambos aspectos modifican la presión arterial. Tarda más en lograrlo, pero si se desencadena el mecanismo a largo plazo, la presión se puede regular a largo plazo en forma mucho más eficiente. Después, esto está descrito en el capítulo 19. El capítulo 18, el Guyton explica la regulación a corto plazo y el 19 a largo plazo. Y también en el capítulo 19 menciona a plazo intermedio, un tiempo intermedio, que se daría unos minutos. Si la regulación a corto plazo se desarrolla en segundos y la regulación a largo plazo necesita horas o días para desencadenarse, en forma intermedia tendría algunos mecanismos humorales como el sistema renina-angiotensina que opera en minutos. Este opera tanto sobre el continente como sobre el contenido, porque en realidad el sistema se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y la angiotensina es un poderoso vasoconstrictor que opera sobre el continente, pero la aldosterona produce la reabsorción de sodio y agua y opera sobre el contenido. Es decir, que sería un sistema mixto, ¿sí? Bueno, muy bien. Con respecto a la regulación nerviosa de la presión arterial, el sistema nervioso que controla la circulación es el sistema nervioso autónomo. La parte más importante del sistema nervioso autónomo en la regulación de la presión es el sistema nervioso simpático. El parasimpático contribuye de manera importante en la regulación de la función cardíaca, menos importante en la regulación de la presión arterial. Entonces, con respecto al sistema nervioso autónomo simpático, que esto lo vamos a ver en las clases de autónomo en realidad, de los P7, pero las fibras nerviosas vasomotoras salen de la médula espinal a través de los nervios de la columna torácica y de los primeros uno o dos nervios lumbares. Hay dos rutas hacia la circulación, que son nervios simpáticos específicos, que inervan la vasculatura de las vísceras internas y el corazón, los nervios cardíacos, ponele, pero también las porciones periféricas de los nervios espinales que se distribuyen en los vasos de las zonas periféricas, por ejemplo, los miembros. En cambio, el parasimpático no llega hasta los miembros. El parasimpático puede ir al corazón, a través del vago, y también puede ir a los vasos de algunos territorios, sobre todo en el aparato digestivo. Esto lo vimos en nutrición. Pero no inerva los músculos distales. Bueno, acá tiene un esquema. Este es el sistema nervioso central. Fíjense, el parasimpático sale directamente del tronco donde se encuentra el centro vasomotor, a través del vago, y fundamentalmente inerva el corazón. En cambio, el simpático tiene que descender. El centro vasomotor está en una región del tronco encefálico donde se encuentra la sustancia reticular. A través de haces reticuloespinales descienden las fibras hacia las neuronas simpáticas que se encuentran en la región toracolumbar. De ahí, estas neuronas son las preganglionares, surgen fibras preganglionares que hacen sinapsis en ganglios de la cadena simpática laterovertebral, donde se encuentra la neurona ganglionar, de la cual parten fibras postganglionares hacia los vasos de la cabeza y el cuello, desde los ganglios cervicales, como el ganglio estrellado, hacia el corazón, por los nervios cardíacos, hacia los vasos del tronco, de los miembros, en algunos casos también haciendo sinapsis en ganglios prevertebrales y no laterovertebrales. Pasan por los laterovertebrales, pero las neuronas ganglionares se encuentran en el prevertebral.
Bueno, esta sería la cadena simpática, el sistema nervioso autónomo simpático. Como verán, está mucho más distribuido hacia los vasos, el simpático, que el parasimpático, el cual tiene fundamentalmente importancia en la inervación del corazón y no de los vasos. Bueno, con respecto a la inervación de los vasos sanguíneos, la mayoría de los tejidos está inervado en la mayoría de los tejidos están inervados todos los vasos excepto los capilares. La inervación de pequeñas arterias y arteriolas que permite que la estimulación simpática aumente la resistencia al flujo sanguíneo y por lo tanto disminuye la velocidad de flujo a través de los tejidos. Por ejemplo, cuando se hace redistribución de flujo. La inervación de los vasos grandes, como las venas, hace posible que la estimulación simpática disminuya el volumen de estos vasos, la llamada venoconstricción. Esto empuja la sangre hacia el corazón, o sea, aumenta el retorno venoso, y esto desempeña un papel muy importante en la regulación de función de la bomba cardíaca, lo que vimos en la clase anterior. Mayor retorno venoso, según Frank Starling, mayor precarga y bueno, mayor volumen de expulsión. Es decir, la función de la bomba mejora. ¿Cómo es la inervación vascular? Entonces decíamos, si vos tenés arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, vénulos capilares, arterias y arteriolas, para la regulación de la resistencia, están inervadas. Y vénulas y venas, para la regulación del retorno venoso, también están inervadas. Los capilares no. Bueno, vamos a la inervación del corazón. Vos tenés fibras nerviosas simpáticas que aumentan la actividad cardíaca. Estas te pueden aumentar tanto la frecuencia como con un efecto cronotrópico positivo, como el volumen de bombeo, o sea, un efecto inotrópico positivo. En cambio, las fibras nerviosas parasimpáticas hacia el corazón, que van en los nervios vagos, provocan descenso de la frecuencia. Muy importante este descenso de la frecuencia, efecto cronotrópico negativo, pero la contractilidad desciende muy poco, no se distribuyen las fibras parasimpáticas hacia los ventrículos. Entonces tiene una participación pequeña y tiene además una participación pequeña en la regulación de las funciones vasculares en la mayoría de los tejidos. Es decir, el simpático actúa en corazón y vasos. En el corazón actúa sobre cronotropismo e inotropismo. Y es importante, y en los vasos sobre la resistencia. Es importante en los tres aspectos. De los tres aspectos, el parasimpático inerva corazón y no vasos. O sea que tiene y inerva poco a los vasos. Tiene poca importancia en la regulación de la resistencia. Y sobre el corazón, inerva fundamentalmente las aurículas y los nodos, no los ventrículos. Así que tiene mucha importancia en el cronotropismo, pero muy poca importancia en el linotropismo. Entonces miren, ahí tenemos la inervación del corazón. Los nervios simpáticos llegan a las aurículas, donde están los nodos, y también a los ventrículos. O sea que pueden causar un efecto cronotrópico positivo y un efecto inotrópico positivo. En cambio, los nervios parasimpáticos, la estimulación vagal llega fundamentalmente a las aurículas y afecta fundamentalmente el cronotropismo, con poco efecto sobre el linotropismo. Bueno, el control por el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso central. De ahí parten nervios simpáticos, que transportan una enorme cantidad de fibras vasoconstrictoras y solo algunas vasodilatadoras, como vamos a ver en un ratito. Las vasoconstrictoras se distribuyen hacia todos los segmentos de la circulación, pero más a algunos tejidos que otros. Este efecto vasoconstrictor simpático es especialmente potente en los riñones, en el intestino, en el vaso y en la piel, pero menos en el músculo esquelético y en el cerebro. Bueno, todo parte del centro vasomotor cerebral. Este centro vasomotor cerebral está situado bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia, en una zona que se llama centro vasomotor. Transmite impulsos parasimpáticos a través de los vagos y transmite los impulsos simpáticos a través de la médula. Los hace retículos espinales y después los hace los nervios espinales. Hacia toda parte del cuerpo, las arterias, arteriolas y venas del organismo y también al corazón. Acá lo tenemos, el tronco encefálico, parece el 5 de un dado, porque tiene dos centros vasoconstrictores que son laterales y superiores, que están en la parte anterolateral superior del bulbo, que es el centro vasoconstrictor, un centro cardioinhibidor que está en la porción posterocentral del bulbo y de la protuberancia, y dos centros vasodilatadores que están en las porciones anterolaterales e inferiores del bulbo. Vasoconstrictor, cardioinhibidor, vasodilatador. Algunos autores postulan un centro cardioacelerador. ¿Dónde estaría? Estaría al lado del cardioinhibidor, o sea, en la porción medial, pero lateral. Guyton, por ejemplo, no lo menciona
o sea que no todos los autores lo mencionan. El centro tiene entonces tres áreas. Una zona sensitiva, que es posterior, está situada bilateralmente en los tractos solitarios, ¿se acuerdan? El núcleo del tracto solitario, que es donde entra la región sensitiva, que lo vimos cuando vimos regulación del centro respiratorio. Esto están las porciones posterolaterales del bulbo y la parte inferior de la protuberancia, y la parte posterior, está detrás del centro vasoconstrictor y vasodilatador. Bueno, las neuronas de esa zona reciben señales nerviosas sensitivas del sistema circulatorio a partir de los nervios vago y glosofaringeo, o sea, del 10º y del 9º par craneal. La zona vasoconstrictora está situada bilateralmente en la porción anterolateral de la parte superior del bulbo. Las neuronas que se originan en esta zona distribuyen las fibras a todos los niveles de la médula, donde excitan las neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático. En realidad no es en todos los niveles de la médula, sino en la médula toracolumbal, habíamos dicho. La vasodilatadora está situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior. Y no es que de ahí parten fibras vasodilatadoras directas hacia los vasos, sino que las fibras de esta neurona se proyectan hacia arriba, hacia la zona vasoconstrictora, que acabamos de escribir, e inhiben la actividad vasoconstrictora de esta zona, lo que termina provocando vasodilatación. El efecto vasoconstrictor es directo, el efecto vasodilatador es indirecto a través de la inhibición del centro vasoconstrictor. Bueno, esto determina el llamado tono vasomotor. En condiciones normales, la zona vasoconstrictora del centro vasomotor transmite señales continuamente hacia las fibras nerviosas vasoconstrictoras en todo el cuerpo, provocando descargas lentas de esas fibras a una velocidad de entre medio y 2 impulsos por segundo. Vos tenés siempre un tono basal, cuando la presión es normal, cuando tu presión arterial media está en 95-100, vos tenés entre 0,5 y 2 impulsos por segundo provenientes del tono del centro vasomotor, de la zona vasoconstrictora, que es lo que en última instancia determina que tu presión arterial media esté alrededor de 100. ¿tá? Esta descarga continua se conoce como el tono vasoconstrictor simpático, y estos impulsos mantienen normalmente un estado parcial de contracción en los vasos sanguíneos que se conoce como tono vasomotor. Acá tiene un esquema extraído del Guyton que les explica esto. Normalmente vos tenés una presión arterial media alrededor de 100. Si yo te hago una anestesia espinal total, yo inhibo toda la conducción nerviosa de la médula toracolumbar para afuera, ¿qué pasa con la presión arterial? Cae. Y se mantiene en un valor alrededor de los 50 milímetros de mercurio. Si en este momento yo te inyecto noradrenalina, sube. Quiere decir que la caída es por falta de noradrenalina. Y la falta de noradrenalina, cuando produzco anestesia espinal total, es porque inhibo la fibra vasoconstrictora simpática. Entonces, en condiciones normales, la presión arterial depende del tono vasoconstrictor. Acá les voy a contar sobre una pregunta que le hicieron a una alumna mía hace algunos años, no recuerdo qué docente de fisiología, que se pusieron a discutir porque le preguntó cuál era más importante, no me acuerdo si era más, creo que la pregunta fue cuál era más potente, si el simpático o el parasimpático o algo por el estilo, en la regulación de la presión arterial. Y bueno, la respuesta no es simpático, es parasimpático. El parasimpático normalmente, fisiológicamente, descarga muy bajo, no tiene papel en la regulación de la presión, pero frente a estímulos. Por ejemplo, cuando sea un síncope vasovagal, que en un ratito se lo voy a explicar en una próxima filmina, ahí la descarga del parasimpático es tan grande que te para el corazón, literalmente, es un paro cardíaco. Después, el corazón escapa del paro, ¿sí? En unos segunditos escapa del paro con una frecuencia bradicárdica, ¿no es cierto? O sea que, a pesar de que vos tenés un tono vasoconstrictor, si llega a descargar el parasimpático, anula el tono vasoconstrictor al punto que hasta te para el corazón. Bien. Eso digamos, sería la respuesta frente a la pregunta de cuál es más potente. Ahora, si la pregunta hubiese sido cuál es más importante en condiciones fisiológicas, el más importante es el simpático. Es menos potente que el parasimpático, pero es más relevante en condiciones fisiológicas, porque es el que descarga siempre, con un tono vasomotor. Bueno, muy bien. ¿Cómo controlamos el corazón, el centro vasomotor? Las porciones laterales transmiten impulsos excitatorios, con las fibras nerviosas simpáticas, hacia el corazón, cuando es necesario aumentar la frecuencia y la contractilidad. Recuerden que tiene un efecto cronotrópico positivo e inotrópico positivo. En cambio, cuando hay que disminuir la función de bomba, la parte medial, el centro cardioinhibidor, puede
enviar señales por los núcleos, primero, a los núcleos dorsales motores adyacentes de los vagos, y de ahí, donde está el núcleo cardiogastroneumoentérico, de ahí transmite los impulsos parasimpáticos a través de los vagos, hacia el corazón. Y esto disminuye la frecuencia e indirectamente la contractilidad. Recuerden que el efecto del vago es fundamentalmente sobre frecuencia, no tanto sobre contractilidad. Bueno, el centro vasomotor está aislado, está integrado a centros superiores. Principalmente el hipotálamo desempeña un papel especial en el control del sistema vasoconstrictor porque ejerce efectos potentes, tanto excitadores como inhibidores sobre el centro vasomotor. Así, la porción posterolateral, el hipotálamo posterior, provoca principalmente excitación, mientras que la anterior puede provocar excitación o inhibición según qué parte específica del hipotálamo se estimule. Ahora, ese hipotálamo, ¿estimula frente a qué? Estimula frente a estímulos, valga la redundancia, que son descendentes y que parten, por ejemplo, de la corteza cerebral. Pueden partir de la corteza motora, por ejemplo, en el ejercicio, pueden partir de la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo, recuerden, que está involucrada en el sistema límbico, es parte del sistema límbico. Y esto es lo que explica los cambios de presión arterial que ocurren, por ejemplo, frente a las emociones. Vos tenés temor o tenés ira y te sube la presión arterial. Ahí, ¿cómo sería, digamos, la secuencia? El temor y la ira son, primero vos tenés algún estímulo cognitivo que en la corteza, en el neocórtex, que te provoca la ira o el temor, algo que viste, ¿no es cierto? Que ellos te están por atacar, te va a dar temor. Ves una persona que te enerva, ¿entendés? Y un ex, por ejemplo, y se desencadena ira. Pero primero tuviste que ver. Entonces, el área visual del lóbulo occipital, o lo tuviste que oír, escuchaste un audio que te mandó, entender el celular, entonces el lóbulo temporal. Bueno, cuestión. Esto es el procesamiento cognitivo, que va a la corteza cerebral del neocórtex. De ahí, a través de las conexiones que existen con el sistema límbico, se procesan las emociones. Y de las conexiones que entre el sistema límbico y existen entre el sistema límbico y el hipotálamo, por ejemplo, a través del circuito de Papez, se estimula el hipotálamo y el hipotálamo traduce estas respuestas emocionales en respuesta autonómica. El hipotálamo controla el centro vasomotor y podrá desencadenar o respuestas de aumento de la presión arterial, un aumento del tono vasoconstrictor o un aumento del tono vasodilatador. Es decir, que el centro vasomotor del tronco encefálico no está disociado de los niveles superiores de regulación. Por eso la presión arterial puede modificarse frente a numerosos estímulos. Cuando hablábamos de la hipertensión de la bata blanca, el individuo que se pone nervioso cuando va al médico y entonces le da siempre hipertenso, y que si en lugar de iría a tomar la presión a la casa, a lo mejor no sentiría lo mismo, acostado, tranquilo en su casa, no sería hipertenso. Bueno, esto es por una cuestión emocional, por el temor, a lo mejor que tenés en la consulta médica, la ansiedad. Bueno, el simpático trabaja con, el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente más importante, es simpático, y trabaja con un neurotransmisor, que es la noradrenalina. Secundariamente la adrenalina. La noradrenalina es el neurotransmisor vasoconstrictor simpático. La sustancia segregada por las terminaciones de los nervios vasoconstrictores prácticamente corresponde únicamente a adrenalina, a noradrenalina, que actúa directamente en receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso, provocando la vasoconstricción. ¿Cómo es esto? La noradrenalina se une a un receptor. A ver, los receptores de catecolamina se llaman adrenérgicos y pueden ser de tipo alfa o beta. Cuando la noradrenalina se une a receptores alfa-adrenérgicos de tipo alfa 1, estimula la proteína GQ. La proteína GQ estimula la enzima fosfolipasa C, y la enzima fosfolipasa C produce elevación de los niveles de la concentración de un segundo mensajero, que es el inositol trifosfato. Este inositol trifosfato produce apertura de los canales de calcio del REL, liberación de calcio por el REL, el calcio se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina, y este complejo calcio-calmodulina estimula a la proteína quinasa C, estimula la quinasa de cadenas ligeras de miosina, fosforila a la cadena ligera de miosina, y esto produce la contracción del músculo liso. ¿Lo vieron? En fisiología del músculo liso en UP1. Como se contrae el músculo liso, que es importante en la pared del vaso sanguíneo, esto produce la vasoconstricción. Este sería el mecanismo fisiológico bien fino de cómo la noradrenalina termina provocando vasoconstricción. En cambio, la médula adrenal también puede participar, está relacionada con el sistema vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque los impulsos
salen de la médula espinal y van a la médula, al mismo tiempo que se transmiten a los vasos. Los impulsos que van a la médula provocan secreción tanto de adrenalina como noradrenalina. De la diferencia de las terminaciones nerviosas, el 90% del neurotransmisor de la médula adrenal es adrenalina. Y no va por vía nerviosa, va a la sangre. La sangre la va a llevar al corazón y la va a llevar a los vasos. La noradrenalina tiene más efectos sobre receptores alfa que beta, pero la adrenalina tiene más efectos sobre receptores beta que alfa. Entonces, estos actúan directamente en todos los vasos sanguíneos, provocando normalmente vasoconstricción, pero en algunos tejidos la adrenalina provoca vasodilatación, porque también tiene efecto estimulador sobre receptores beta, que dilatan algunos vasos, como los musculares. Acá la secuencia sería, la adrenalina se une a un receptor beta adrenérgico, que se divide en beta 1, 2 y 3. En el corazón predominan los 1, en los vasos predominan los 2, en el tejido adiposo los 3. Los receptores beta están asociados a la proteína GS, no a la GQ. La proteína GS estimula la enzima adenilciclasa, y la enzima adenilciclasa estimula un aumento de los niveles de la concentración de AMP cíclico. El AMP cíclico produce cierre de canales de calcio del REN, disminución del calcio en el citosol, acá lo remito a sexualidad, cuando vimos lo que hacía el AMP cíclico y el GMP cíclico en los vasos del pene, por ejemplo. Y bueno, esto produce relajación del músculo liso, y si se relaja el músculo liso, se produce vasodilatación. Esos serían los efectos de la adrenalina uniéndose a receptores beta. Bueno, quiere decir que el simpático también puede vasodilatar, ¿no? Existe un sistema vasodilatador simpático. Bueno, ¿cómo funciona? Los nervios simpáticos que inervan, por ejemplo, los músculos esqueléticos, transportan fibras vasodilatadoras simpáticas y también las vasoconstrictoras. Durante mucho tiempo se creyó que las fibras vasodilatadoras eran una excepción, que eran colinérgicas y descargaban acetilcolina. Estudios posteriores demostraron que esto ocurre en modelos animales como el gato. Recuerden que la fisiología trabaja mucho con modelos animales. En el gato las fibras liberan acetilcolina y no noradrenalina en todas las terminaciones. Pero en los primates, y nosotros somos primates, se cree que el efecto vasodilatador es debido a receptores beta-adrenérgicos específicos que se excitan con adrenalina y no con noradrenalina. La zona principal del cerebro que controla este sistema vasodilatador sería la parte anterior del hipotálamo. ¿Cuál sería la posible función? Parece tener un papel importante en el control de la circulación, de la presión arterial, como sí lo tiene el sistema vasoconstrictor. Algunos experimentos propusieron que podría provocar una vasodilatación inicial de los músculos esqueléticos en el inicio del ejercicio, lo que se llama respuesta anticipatoria al ejercicio, que la vamos a ver en la OP8. Esto produciría un flujo anticipado, incluso antes que los músculos necesiten más nutrientes. En los seres humanos existe la evidencia de que esta respuesta vasodilatadora simpática en los músculos puede estar mediada por la adrenalina circulante, que estimula receptores beta-adrenérgicos, o por óxido nítrico, que lo libera el propio endotelio vascular como respuesta a la estimulación por la acetilcolina. Cuando las fibras motoras del somático liberan acetilcolina para que el músculo esquelético se contraiga, esa acetilcolina también podría estimular al endotelio para que libere óxido nítrico y vasodilate los músculos, los vasos de los músculos. Son todas teorías que faltan experimentos que la avalen, pero lo que está claro es que fibras colinérgicas vasodilatadoras directas en humanos, en primates en general, no se ha demostrado. Bueno, esto es lo que le decía antes. Hasta acá hablamos del simpático. Y el parasimpático lo fuimos mencionando levemente. Pero en un momento les dije que si te llegan a preguntar cuál es más potente, menciones el parasimpático, porque el parasimpático puede producirte un síncope, un desvanecimiento, que vos te desmayes. Se llama síncope vasovagal y se produce en personas, se produce una reacción vasodilatadora particularmente interesante, intensa, en las personas en las que las emociones intensas ocasionan alteraciones que provocan desvanecimiento. Emociones o dolor. Hay veces que por ejemplo, dolores menstruales intensos en las chicas que tienen dismenorrea pueden provocar que se desmayen. Un dolor intenso de vesícula, un cólico biliar, cualquier persona puede provocar que te desmayes. O sea, el dolor puede provocar un síncope vasovagal, pero a veces las emociones. Por ejemplo, que te den una mala noticia, el fallecimiento de un familiar, una crisis emocional en una ruptura, o a veces también, por ejemplo, las personas que ven sangre y se desmayan, o que ven un bicho, una araña y se desmayan, cosas que las impresionan. Bueno, acá, ¿cómo opera el mecanismo? En este caso se activa el sistema vasodilatador muscular, pero al mismo tiempo el centro vagal cardioinhibidor transmite señales potentes hacia el corazón para disminuir la frecuencia cardíaca. Recuerden que hasta te puede provocar un paro cardíaco.
del cual vos escapás en bradicardia. Pero esa detención del corazón te puede provocar un desmayo, un desvanecimiento. Esta vía parece dirigirse hacia el centro vasodilatador de la zona anterior del hipotálamo, cerca de los centros vagales del bulbo hacia el corazón a través de los vagos, y también a la médula espinal hacia los nervios vasodilatadores simpáticos y los músculos, pero los que liberan adrenalina y no la adrenalina. Bueno, sea cual fuere la vía, principalmente el parasimpático es lo importante, por eso se llama vaso vagal, porque a veces, porque los estímulos van del vago, ¿sí?, por el vago, hacia el corazón, o desde el centro del vago, hacia los núcleos simpáticos a los que inhiben, o a las fibras vasodilatadoras simpáticas a las que estimulan. El efecto más potente del síncope pareciera estar determinado por la detención del latido cardíaco. Bueno, finalmente, ¿para qué sirve el sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial? Decíamos que no sirve en el control a largo plazo. Entonces, ¿para qué sirve realmente? Todas las funciones vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del sistema nervioso simpático se estimulan juntas, a la vez, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que se produce una inhibición recíproca de las señales inhibidoras vagales. O sea, al mismo tiempo vos estimulás las funciones cardioestimuladoras y vasoconstrictoras del simpático e inhibís las cardioinhibidoras del parasimpático. Bueno, es decir que se producen 3 cambios importantes simultáneamente, al mismo tiempo, cada uno de los cuales te aumenta la presión arterial, y son los siguientes. Las arteriolas se contraen y aumentan la resistencia periférica total. Las venas se contraen y aumentan el retorno venoso, el corazón se estimula y aumenta la potencia de la bomba cardíaca. De hecho, durante una estimulación simpática potente, el corazón puede bombear hasta 2 veces la misma cantidad de sangre que en condiciones normales, lo que contribuye aún más al aumento agudo de la presión arterial. Bueno, este aumento de la presión arterial durante el ejercicio muscular y otros tipos de estrés puede ser muy significativo. El aumento de la presión arterial durante el ejercicio es consecuencia del siguiente efecto. Al mismo tiempo que se activan las zonas motoras cerebrales para iniciar el ejercicio, se activa la mayor parte del sistema activador reticular del tronco encefálico, que incluye una estimulación mucho mayor en zonas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor. Entonces, estos mecanismos reflejos para mantener la presión arterial normal pueden partir de arterias, como el reflejo vasoreceptor y el quimioreceptor, del corazón, como el reflejo de Bainbridge o el de Bessel-Harish, del cerebro, como la reacción isquémica o la reacción de Cushing, del músculo, como la reacción de compresión abdominal o los reflejos iniciados por el ejercicio, o también del aparato respiratorio, como las ondas respiratorias de la presión arterial o el reflejo de Herring-Brewer, que lo vimos también en regulación de la presión arterial. Quiere decir que receptores que te podrían, a partir de sus estímulos, de su estimulación, modificar la presión arterial están principalmente en las arterias, pero también en el corazón, en el cerebro, en los músculos, en el aparato respiratorio. Y que principalmente en las arterias, porque los reflejos arteriales son los que a corto plazo lo que regulan en forma más importante. Estos se desencadenan cuando se estimulan receptores de alta presión. Están ubicados en el callado aórtico y en la bifurcación carotidia, y los reflejos arteriales que se dan en estos receptores de alta presión son el vasoreceptor y el quimioreceptor. Respecto al vasoreceptor, este reflejo se inicia en receptores de estiramiento, que se llaman vasoreceptores o presoreceptores, que están ubicados en puntos específicos de las paredes de varias arterias sistémicas de gran tamaño, que fíjense que no casualmente están por arriba del corazón. Ya después lo vamos a ver. Estos vasoreceptores son terminaciones nerviosas de tipo spray, o sea, ramificadas y en forma difusa en la pared del vaso, y se localizan en la pared de las arterias. Se estimulan cuando se estiran. O sea, en el callado aórtico, ¿sí?, y en la bifurcación carotídea, donde la carótida primitiva se bifurca formando la carótida interna y la externa, la carótida en ampliado, vos tenés los vasoreceptores, que son, ven, como si fueran receptores en spray. Es decir, la terminación nerviosa se ramifica en toda la pared del vaso. En cambio, los quimioreceptores están en órganos específicos, que son los corpúsculos aórticos y carotídeos, en la misma región, donde se encuentran los varos, pero en órganos específicos son los corpúsculos, donde los vasos están enrollados, formando los glomos. Esto lo vimos en respiración. Bueno, después, las fibras aferentes, las vías aferentes provienen por el vago, el 10º par craneal, si viene del callado aórtico, tanto quimio como varo, y del nervio de Herring, que es un tributario del 9º par craneal, del glosofaringio, si provienen de la región carotídea. Bueno, aferencias. Las señales de los vasoreceptores carotídeos se transmiten a través de los pequeños nervios de Herring,
que son tributarios de los glosofaríngeos, en la parte alta del cuello, y después hacia el tracto solitario de la zona del bulbo en el tronco encefálico. Mientras que las señales que proceden de los varoreceptores aórticos, callado aórtico, van por los nervios vagos, también hacia el tracto solitario, la zona sensitiva del centro vasomotor en la parte posterior bulbo protuberancial. Bueno, la respuesta de los varoreceptores. Los varoreceptores sinusales no se estimulan con presiones que estén entre 0 y 50, si tenés 0 estás muerto, ¿no? Entre 50, por debajo de 50 a 60 milímetros de mercurio. Pero en valores superiores empiezan a responder cada vez más. O sea, por debajo de 50 no responden. En 50 a 60 están en descarga mínima. Y ahí van aumentando. Si aumenta la presión arterial, va aumentando la tasa de descarga. Recuerden que la tasa normal es cuando la presión arterial es entre 0, alrededor de 100, la tasa de descarga es de 0,5 a 2 impulsos. Por debajo de 100, disminuye la tasa de descarga a menos de 0,5 por segundo y se anulan a 50 a 60 milímetros de mercurio. Va subiendo entre 0,5 y 2 a 100. Por arriba de 100 aumenta por arriba de 2 impulsos por segundo, y cuando llegas a 180 milímetros de mercurio, tengo la tasa máxima. Más arriba que eso no puedo aumentar más la tasa de los varoreceptores. Entonces repito, por debajo de 50 nada. Entre 50 y 180, la descarga de los varoreceptores es directamente proporcional al aumento de la presión arterial. A mayor presión, mayor descarga. Y por arriba de 180, la descarga ya es máxima. Bueno, la respuesta de los varoreceptores aórticos son similares a los carotídeos, pero en general actúan con presiones arteriales 30 milímetros de mercurio mayores, porque ahí a nivel de la aorta, la presión arterial media puede ser hasta 30 milímetros de mercurio mayor que en la bifurcación carotídea. Bueno, los varoreceptores responden con rapidez a cambios de presión arterial. La frecuencia de la descarga del impulso aumenta en una fracción de segundo en cada sístole y disminuye de nuevo la diástole. O sea, en cada sístole, como aumenta la presión arterial, aumenta la tasa de descarga del varoreceptor para disminuirla. En cada diástole, como disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia del impulso del varoreceptor para que la presión aumente. Fíjate, cada sístole, cada diástole. Si el corazón te late 70 veces por minuto, vos tenés 70 aumentos y 70 disminuciones de la descarga del varoreceptor por minuto. ¿Entienden? Porque aumenta el impulso en cada sístole y disminuye en cada diástole. Responde mucho más a una presión que cambia con gran rapidez que a una presión estacionaria. Bueno, el reflejo circulatorio iniciado por los varoreceptores, después de que la señal de los varoreceptores entre en el tracto solitario del bulbo, las señales secundarias inhiben el centro vasoconstrictor y excitan el parasimpático vagal. O sea que el reflejo varoreceptor baja la presión arterial cuando aumenta la tasa de descarga. A ver, estos mecanismos homeostáticos te pueden tanto subir como bajar. Vos tenés que saber qué es lo que hace la descarga, en términos absolutos. Si yo descargo el varoreceptor, bajo la presión, inhibo el simpático. Entonces, si yo quiero bajar la presión, ¿qué hago? Aumento el tono. Pero si yo quiero subir la presión, disminuyo el tono. También puede participar en la disminución del tono, de la presión arterial, digo. Porque puede aumentar o disminuir el tono, un mecanismo homeostático en 8, el diagrama en 8 de la homeostasis, que veíamos desde el primer año. Bueno, entonces, después de que las señales de los varoreceptores entren en tracto solitario, o sea, si la señal aumenta, te inhibe el centro vasoconstrictor y excita el vasodilatador. Ahora, bueno, y los efectos netos son dos. La vasodilatación de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico y el descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. Es decir, la disminución de la resistencia periférica total y la disminución de la frecuencia cardíaca y del inotropismo. Son los tres efectos básicos que modifican la presión arterial si opero sobre el continente. En resumen, la excitación de los varoreceptores por una presión elevada en las arterias provoca el descenso reflejo de la presión arterial como consecuencia tanto del descenso de la resistencia periférica como del gasto cardíaco. Por el contrario, lo que decía antes, una presión baja tiene efectos contrarios, provocando aumento reflejo de la presión arterial hasta la normalidad. Esto es así. Este es un esquema de 3 R's. Vos tenés los varoreceptores de carotídeos y los varoreceptores aórticos. De ahí parten. Las fibras del noveno vienen de los carotídeos, primero el nervio de Henry y después el noveno, al centro vasomotor. Y de los aórticos vienen del vago. Supongamos que la presión arterial aumenta. Entonces, estos y estos descargan más, ¿sí? Entran por la porción posterior, donde está el tracto solitario, la región sensitiva,
y cuando van a la región anterior, donde está el centro vasoconstrictor y el vasodilatador, inhiben el vasoconstrictor, estimulan el vasodilatador. Entonces, al corazón los vagos producen una disminución de la frecuencia y hacia los vasos periféricos, al músculo liso de la pared vascular, el simpático disminuye la tasa del tono vasoconstrictor. Se produce dilatación vascular y disminución de la resistencia periférica total, y se produce cronotropismo negativo e inotropismo negativo, disminuye la función de bomba, cae el volumen minuto cardíaco, y así te cae la presión arterial. Porque la presión arterial, recuerden que es el producto volumen minuto cardíaco por resistencia periférica total. Cualquiera de los dos que baja la presión arterial. Y acá me van a bajar los dos. Ahora vamos al revés. ¿Qué pasa si la presión arterial sube? Si la presión arterial sube, los vasoreceptores aórticos y carotídeos disminuyen su tasa de descarga. Entonces, el glosofaringeo y el vago llevan menos impulsos inhibitorios al centro vasomotor. Si al centro vasomotor lo inhibo menos, indirectamente se estimula. Entonces, el vago deja de mandar impulsos inhibitorios al corazón, el simpático manda impulsos estimulatorios al corazón y a los vasos, y entonces los vasos sanguíneos se contraen, se produce vasoconstricción, con aumento de la resistencia periférica total, y el corazón aumenta su frecuencia y su contractilidad, aumenta el cronotropismo y el inotropismo. Esto aumenta el volumen cardíaco, y si aumenta el volumen cardíaco y aumenta la resistencia periférica total, te aumenta la presión arterial. Opera en ambos sentidos, chicos. No tenés que tener, cuando te lo preguntan, que bueno, no va a tener el esquema ahí para verlo visualmente, en la cabeza visualizá este esquema y pensá lo que tiene que pasar. Cuando aumenta y cuando disminuye. Bien. Función de los vasoreceptores durante los cambios de postura del cuerpo. Esto nos lleva al problema de Lorena, que se incorporaba bruscamente. El descenso de la presión de los vasoreceptores provoca un reflejo inmediato que da lugar a una descarga simpática potente en todo el cuerpo, lo que minimiza el descenso de la presión de la cabeza y de la parte superior del cuerpo. Esto se llama reflejo ortostático. El descenso se da cuando una persona que está acostada se levanta. Vos estás acostado y tenés cierta presión en la cabeza, te acostás, o estás sentado también, te incorporás bruscamente, y si estudiaron Bernoulli, las clases que les estoy subiendo, que les explicó Guido, por arriba del corazón la presión hidrostática va a caer. Entonces esa caída de la presión hidrostática podría provocar un desvanecimiento, un hipoflujo cerebral, pero normalmente no lo ocurre gracias al reflejo ortostático, al ortostatismo. Estás sentado. Imagínate que el volumen llega adecuadamente a todo tu cuerpo. Los vasos de los miembros inferiores están con el tono vasomotor. De repente, vos te incorporás bruscamente y la presión por arriba del corazón disminuye la presión hidrostática, aumentando la presión por debajo del corazón. Eso es Bernoulli, ¿sí? Por arriba del corazón aumenta la presión gravitacional, disminuye la presión hidrostática. Por debajo del corazón disminuye la presión gravitacional, aumenta la hidrostática, porque la suma de hidrostática más gravitacional tiene que dar igual. O sea que es un mecanismo de conservación de la energía. Bueno, conclusión. Disminuye, yo me podría desmayar, pero ¿qué pasa? La dilatación de los vasos y sobre el corazón, la subdistensión, por debajo del corazón se dilatan los vasos, pero por arriba del corazón, al caer la presión arterial, los vasos se subdistienden. Entonces, por ejemplo, hay dos maneras de que opere este reflejo ortostático. Uno es con los vasoreceptores. Los vasoreceptores, cuando el vaso se relaja, ¿por qué? Porque cayó la presión, dejan de mandar estímulos inhibitorios y eso desencadena en segundos una respuesta simpática. Al mismo tiempo, el centro vasomotor del cerebro detecta rápidamente hipoflujo. Ya van a ver que si llega a haber una reacción isquémica, las neuronas del centro vasoconstrictor son muy sensibles a eso y desencadenan rápidamente una respuesta presora, que aumenta el tono simpático, y entonces aumenta la fuerza de contracción, se produce también una contracción de los vasos, y entonces la sangre vuelve en segundos a ocupar todo el cuerpo. Es decir, no se te va a llegar a desencadenar un hipoflujo cerebral y no te va a desmayar. Hay personas, sin embargo, que tienen como déficit en este reflejo, y que tienen lo que se llama hipotensión ortostática, que habitualmente les baja la presión frente a los cambios bruscos. A estas personas, por ejemplo, se les recomienda que cuando se levantan de la cama lo hagan en dos tiempos. Primero se sienten y después se paren. Pero no que de la posición acostado te pares, porque se te puede desencadenar una hipotensión ortostática. Lo habitual es que la mayoría de las personas esto no ocurra por el reflejo vasoreceptor. Bueno, entonces se dice,
concretamente, que el reflejo barorreceptor tiene una función amortiguadora. Como el sistema de barorreceptores se opone tanto al aumento como al descenso de la presión arterial, decimos que es un sistema amortiguador de la presión. De hecho, los nervios de los barorreceptores, que parten de ahí, se llaman nervios amortiguadores. Uno de los objetivos principales del sistema arterial de barorreceptores consiste en reducir minuto a minuto la variación de la presión arterial hasta un tercio de la que aparecería si no estuviera presente este sistema. Vamos, o sea que es un mecanismo homeostático, ¿sí? Vos tenés la presión arterial, imagínate que un sub y baja, normal, y se desequilibra. Aumenta la presión arterial, se distienden los vasos donde están los barorreceptores, y entonces esto estimula el centro vasomotor estimulan en el centro vasomotor que se inhiba el vasoconstrictor y se estimula el vasodilatador. Entonces, disminuye la contractilidad del corazón, se dilatan las arterias y disminuye la resistencia periférica total, y la presión vuelve a lo normal. Ahora, si acá en este sub y baja la presión hubiese bajado en primera instancia, los barorreceptores disminuyen la tasa de descarga, dejan de inhibir, y al inhibirse la inhibición, se estimula el centro vasomotor, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, se contraen las arterias y aumenta la resistencia periférica total, y la presión vuelve a normalizarse. O sea que este mecanismo puede, perdonen, se me cruzó un congénere, este mecanismo lo que puede es tanto aumentar como disminuir la presión arterial, amortiguando los cambios. Por eso es un mecanismo homeostático que se llama sistema amortiguador. Bueno, con respecto al reflejo quimio-receptor, los quimioreceptores están formados por células quimiosensibles a la ausencia de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono, al exceso de iones de hidrógeno. Se localizan en varios órganos quimioreceptores pequeños, que tienen un tamaño de 2 milímetros, y son los cuerpos aórtico y carotídeo, que los vimos en regulación de la respiración, que se encontraban, que tenían una red vascular enrollada, que llamábamos glomo. Se encuentran en los mismos sitios que los barorreceptores, es decir, el callado aórtico y la bifurcación carotídea. Las vías aferentes son las mismas, el neumogástrico, el vago, para los aórticos, y el nervio de Hering, tributario del glosofaringeo o noveno par craneal, para los carotídeos. El centro integrador es el mismo, el centro vasomotor, pero la respuesta es opuesta a los barorreceptores. Los quimioreceptores excitan el simpático y elevan la presión arterial. Entonces, el quimioreceptor excita las fibras nerviosas que junto a las fibras de los barorreceptores llegan por los nervios de Hering y por los vagos hacia el centro vasomotor del tronco encefálico. Una sensibilidad es la siguiente: siempre que la presión arterial cae por debajo de un nivel crítico, los quimioreceptores se estimulan porque el descenso del flujo sanguíneo provoca la disminución del oxígeno que le llega. Y aparte se acumula excesivo dióxido de carbono e iones de hidrógeno, cae el pH, porque no se eliminan por una sangre que fluye lentamente. Entonces, la respuesta efectora va a ser que estas señales transmitidas de los quimioreceptores excitan el centro vasomotor, lo que eleva la presión arterial hasta la normalidad. Ahora, este reflejo de los quimioreceptores no es un controlador potente hasta que la presión arterial cae por debajo de 80. O sea que en términos fisiológicos no es importante como era el barorreceptor. Este reflejo adquiere su importancia con presiones aún más bajas, ayudando a prevenir aún más descensos adicionales de la presión arterial. En resumen, si comparamos el reflejo barorreceptor con el quimioreceptor, tenemos que el estímulo adecuado para el barorreceptor es la distensión, es un mecanorreceptor. En cambio, para el quimioreceptor, las modificaciones de la PO2, de la PCO2 y del pH, o indirectamente, de la concentración de los hidrógenos. ¿Cuándo se activa? El barorreceptor cuando aumenta la presión arterial, porque su efecto va a ser disminuirla. Mientras que el quimio, cuando disminuye la presión, porque su efecto va a ser aumentarla. La sensibilidad del barorreceptor a los cambios de presión arterial es alta. La sensibilidad del quimio es baja. El barorreceptor responde a pequeños cambios, pequeños aumentos o disminuciones. En cambio, el quimioreceptor tiene que bajar mucho la presión arterial para que la reconozca, para que actúe. Si no, en términos fisiológicos, las modificaciones de la PO2, PCO2 y pH tienen que ver con la ventilación, es más sensible a eso. El rango para el barorreceptor está entre 60 y 180 milímetros de mercurio para el carotídeo, 30 milímetros de mercurio mayores, de 90 a 210 para el aórtico, mientras que el quimioreceptor trabaja por debajo de los 80, 10 a 80 milímetros de mercurio. Los efectos son que el barorreceptor inhibe el simpático mientras que el quimio lo estimula, y la acción es que el barorreceptor disminuye la presión arterial y el quimio la aumenta. Ahora,
En condiciones fisiológicas es importante el vasoreceptor, el quimio no. El quimioreceptor es importante en la regulación de la respiración. Bien. Vamos a los reflejos cardíacos ahora. Estos se dan cuando se estimulan receptores de baja presión. Están en la aurícula derecha y también puede estar en la arteria pulmonar, o quimioreceptores y mecanorreceptores del ventrículo. Ellos pueden ser auriculares, como el reflejo de volumen y el reflejo de Bainbridge, o ventriculares, como el reflejo de Bessel-Harish. Bueno, los receptores auriculares de la arteria pulmonar, tanto en la aurícula como en las arterias pulmonares, tienen en sus paredes receptores de estiramiento. Se llaman receptores de baja presión, porque la aurícula tiene una presión menor a 8 milímetros de mercurio, a 6 milímetros de mercurio en la derecha, a 8 milímetros de mercurio en la izquierda. La arteria pulmonar tiene una presión inferior a 24 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica. O sea, que son receptores de baja presión. No es como los aórticos y carotídeos que tienen presiones, el callado aórtico y la bifurcación carotídea, de alrededor de 100 milímetros de mercurio. Estos son de baja presión. Estos receptores de baja presión desempeñan un papel importante al minimizar los cambios de presión arterial, pero en respuesta a cambios de volumen de la sangre, fundamentalmente a eso. Bueno, estos reflejos auriculares en la arteria pulmonar que regulan la presión arterial, aunque estos receptores de baja presión en la arteria pulmonar y la aurícula no pueden detectar la presión arterial sistémica, porque de hecho están en la aurícula, por ejemplo, derecha y en la arteria pulmonar, está en la aurícula derecha, pero en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho, entonces detectan incrementos simultáneos de la presión en las zonas de baja presión, provocados por aumento de volumen, ¿sí? Entonces, esto provoca reflejos paralelos a los de los vasoreceptores, pero para conseguir que el sistema reflejo controle con mayor potencia la presión arterial. O sea, se activan los reflejos de los vasoreceptores y se activan los reflejos, que son receptores de alta presión, y se activan simultáneamente los receptores de baja presión. Son como concomitantes al reflejo vasoreceptor, pero simultáneos. ¿Pero qué pasa? Hay dos tipos de reflejos. Uno que opera sobre el volumen, que se llama reflejo de volumen, y otro que opera sobre la frecuencia cardíaca, que es el reflejo de Bainbridge. Con respecto al reflejo auricular que activa el riñón, se llama reflejo de volumen. El estiramiento de las aurículas provoca una dilatación refleja significativa de las arteriolas aferentes de los riñones. Concretamente lo que hacen es liberar un péptido, que es el péptido natriurético atrial, que se segrega fundamentalmente en la aurícula derecha. Las señales también se transmiten desde la aurícula al hipotálamo, y en el hipotálamo se produce la disminución de la secreción de la hormona antidiurética. El descenso de la resistencia de la arteriola aferente renal, porque se dilató, provoca aumento de la presión capilar glomerular y aumento de la filtración de líquido en el riñón. Esto lo van a poder entender mejor cuando veamos riñón, en la próxima materia, pero aumenta la filtración de sangre. A la vez, al disminuir la antidiurética, disminuye la reabsorción de agua por los túbulos renales. Entonces, la combinación de ambos efectos, se filtra más agua y se reabsorbe menos agua, hace que se elimine más agua. Esto trae aparejado la disminución del volumen, ¿sí?, de sangre y la caída de la presión arterial, porque la presión es volumen dependiente. A ver, miren esto. Suponete que aumenta el volumen sanguíneo, o cuando vos te metes en agua, cuando te sumergís, buceás. Entonces aumenta la presión del volumen sanguíneo. Esto lo que hace es, aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, se distiende la aurícula izquierda, y la distensión de la aurícula izquierda provoca la secreción de un péptido, que es el natriurético atrial, que en el riñón estimula la eliminación de sodio y agua, de cloruro de sodio, natriurético, y el agua acompaña el cloruro de sodio, pero a la vez, a través de los nervios vagos, llegando al cerebro, a la hipófisis posterior, lo que hace es disminuir la secreción de la hormona antidiurética, con lo cual se reabsorbe menos agua. Entonces, si aumenta la eliminación de sodio y agua por el riñón, pero disminuye la reabsorción, o sea, el agua se filtra y se elimina porque no se reabsorbe, esto va a provocar que aumente el volumen de orina, o sea, va a orinar más, y disminuye el volumen sanguíneo, con lo cual, por retroalimentación negativa, esto termina bajando el retorno venoso. Y la distensión de la aurícula izquierda disminuye. Es un reflejo que controla la presión arterial, pero actuando sobre el contenido, sobre el volumen, a partir de algo que está en el continente, que es la aurícula, que segrega el péptido natriurético atrial y disminuye la secreción de la hormona antidiurética. Este es el reflejo de volumen. Después tengo el reflejo... perdón. Acá vamos a su importancia. Este tiende a normalizar el volumen de sangre después de una sobrecarga de volumen, actuando indirectamente como controlador de la presión. No actúa directamente sobre la presión,
sino indirectamente, porque lo que hace es controlar el volumen, pero el volumen influye en la presión. A mayor volumen, mayor presión, a menor volumen, menor presión. Bueno, entonces, actúan también como controladores del volumen de sangre, porque un exceso del mismo causa un mayor gasto cardíaco y por tanto una presión arterial mayor. Recuerden esto, chicos, si aumenta la volemia, aumenta la presión de llenado sistémico. Si aumenta la presión de llenado sistémico, aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. Si aumenta la precarga, aumenta la contractilidad. Si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen de minuto cardíaco. Si aumenta el volumen de minuto cardíaco, aumenta la presión arterial. O sea que el aumento del volumen se traduce en un aumento de la presión arterial. Entonces yo tengo que también poder controlarlo. Este reflejo de volumen es capaz de controlar el volumen sanguíneo. Bueno, yo tengo el reflejo de Bainbridge. Este también parte de la aurícula cuando la misma se distiende por aumento del volumen o de la presión. Y provoca un aumento de la frecuencia cardíaca. Un 40-60% del aumento de la frecuencia se debe a un reflejo nervioso denominado reflejo de Bainbridge. Los receptores de estiramiento, las aurículas que provocan el reflejo de Bainbridge, transmiten sus señales aferentes a través de los vagos hacia el bulbo raquídeo. Las señales provenientes del bulbo estimulan la frecuencia cardíaca, y este reflejo ayuda a prevenir el estancamiento de la sangre en las venas y las aurículas y en la circulación pulmonar, en el circuito menor. Entonces, en el reflejo, los receptores de estiramiento en la aurícula derecha y en la unión cabo-auricular entre la aurícula y la cava se distienden, aumentan la presión de llenado y entonces envían señales al centro vasomotor del bulbo, y esto inhibe la actividad parasimpática aumentando la frecuencia cardíaca en un 40-60%. Pero además, el efecto directo sobre el nódulo, al distender el nódulo, ya te lo aumentaba un 10-15%. O sea que un 10-15% de la distensión del nodo de la aurícula provoca directamente y por distensión del nodo sinoauricular un aumento de la frecuencia de 10-15%. Además, a través del reflejo de Bainbridge, un 40-60% más. Entonces, el estímulo para el reflejo de Bainbridge es el aumento de presión auricular. El receptor son mecanorreceptores que están en la aurícula. La vía aferente, los receptores son los de la aurícula. La vía aferente es el vago, el centro integrador es el tronco encefálico, el centro vasomotor. La vía eferente es por el simpático, se excita el sistema nervioso simpático, y el resultado va a ser que aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, etc., y aumenta la presión arterial. Bueno, muy bien. Estos eran los auriculares. Con respecto a los ventriculares, tengo el reflejo de Sol-Harish. ¿Cómo es? Responde a estímulos ventriculares perjudiciales para el ventrículo. Quimio y mecanorreceptor de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando se activa el receptor, por las fibras aferentes vagales, aumenta el tono parasimpático. Al revés que el Bainbridge, que proviene de la aurícula y estimula el simpático, este estimula el tono parasimpático. ¿Para qué? Las fibras eferentes vagales inducen una tríada caracterizada por hipotensión, bradicardia y dilatación coronaria, porque es un reflejo de protección de una isquemia coronaria, un reflejo cardioprotector en respuesta a la isquemia, al infarto, a la trombólisis, a la revascularización y síncope, sobre todo a la isquemia. O sea que, miren esto es un esquema que encontré en inglés, no lo encontré traducido, no tuve ganas de hacérselo nuevo traducido, así que se lo voy a traducir acá. Por ejemplo, puede actuar en el ortostatismo, o sea, cuando vos te incorporás bruscamente, y disminuye la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco y cae la presión arterial. Entonces, por un lado, esto va a provocar, como cayó la precarga, un menor volumen de fin de diástole, telediastólico. El corazón se llena menos. Pero a la vez, la caída de la presión arterial, por los reflejos que vimos antes, para el receptor, etc., va a provocar un aumento de las catecolaminas, con un aumento, y esto va a provocar un aumento del linotropismo del corazón. Entonces, el corazón se va a contraer vigorosamente en un ventrículo que está relativamente vacío. Cuando eso pasa, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el consumo de oxígeno, porque aumentó el vigor de la contracción, y recuerda el efecto FEM, en un músculo estirado, cuanto más tensión, más gasto energético, pero si tiene poco volumen y expulsa poco, las coronarias van a tener poco volumen de sangre para irrigar ese corazón que está en requerimiento energético acelerado. Entonces puede desencadenar una isquemia. Entonces, ¿qué pasa? Se activan los mecanorreceptores del reflejo de Sol-Harish en el ventrículo izquierdo, y esto provoca un estímulo de la eferencia vagal y una disminución del tono simpático. Con lo cual, el componente cardioinhibidor del vago actúa, inhibiendo el corazón, y disminuye el tono vasodepresor, el tono simpático, vasoconstrictor disminuye, con lo cual se va a producir una depresión.
Entonces va a disminuir la presión arterial, hipotensión, y se va a producir bradicardia, cardioinhibidor, para proteger, y además dilatación coronaria, para proteger al corazón de la isquemia. Vamos, este es un reflejo que puede provocar un síncope, ¿sí? En el ortostatismo, en mecanismos donde hay isquemia, pero que es un reflejo de protección, un reflejo cardioprotector. Se llama reflejo de Bessel-Hallsch. Bueno, muy bien. Vamos a los reflejos cerebrales, estos son re importantes. Se desencadenan por la estimulación de los quimiorreceptores neuronales directamente. Pueden ocasionarse por la reacción isquémica del sistema nervioso central o por la reacción de Cushing, que es básicamente lo mismo, pero por una hipertensión endocrinal. La respuesta isquémica es muy sencilla. La mayor parte del control nervioso de la presión sanguínea se logra por los reflejos que se originan en los vasoreceptores, los quimiorreceptores y los receptores de baja presión, que están todos situados en la circulación periférica, fuera del cerebro. ¿Pero qué pasa? Cuando sucede una isquemia, las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor, que están dentro del tronco encefálico, o sea, están en el sistema nervioso central, estos responden directamente a la isquemia y se excitan con fuerza, independientemente de lo que digan los vasoreceptores. Capaz que había hipotensión, que había hipertensión periférica, pero vos tenés un mecanismo de isquemia en el centro vasomotor. Entonces, si hay hipertensión, el vasoreceptor va a tratar de que va a inhibir al centro vasomotor. Pero si hay isquemia, el centro vasomotor se va a estimular. Porque lo que quiere tratar es de proteger la circulación cerebral. Y lo que interpreta el vasomotor, cuando hay isquemia, es que no llega sangre, como si hubiese caído la presión arterial. Entonces, aunque esté la presión arterial elevada, se va a elevar más, no va a disminuir. Es un mecanismo que altera la homeostasis. Cuando esto sucede, la presión sistémica arterial aumenta a su nivel máximo. Se debe al fracaso de la sangre, que fluye lentamente y no puede llevarse el dióxido de carbono del centro vasomotor del tronco del encéfalo. Con niveles bajos de flujo sanguíneo hacia el centro vasomotor, la concentración local de dióxido de carbono aumenta mucho y tiene un efecto muy potente para estimular las zonas del control vasomotor nervioso simpático en el bulbo raquídeo. Vamos, esta es la reacción isquémica. ¿Qué importancia tiene la reacción isquémica? Llega a ser significativa hasta que la presión arterial cae muy por debajo de lo normal, por debajo de los 60 milímetros de mercurio o menos, alcanzando su valor máximo de estimulación a una presión de 15 a 20 milímetros de mercurio. La presión te cae 15 a 20, se desencadena isquemia cerebral y se desencadena la reacción de isquemia. Actúa principalmente como un sistema de control de urgencia de la presión que actúa en forma rápida y potente para prevenir el descenso de la presión arterial siempre que el flujo sanguíneo hacia el cerebro disminuye peligrosamente cerca de un nivel letal. Por debajo de 15 milímetros de mercurio te puedes morir. Bueno, decíamos que la reacción de Cushing es como un derivado de la isquémica, pero ¿qué ocurre cuando hay aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro en la bóveda craneal? Piensen en esto. El parénquima cerebral es blando, ¿sí? Es un parénquima blando, y está dentro de un material inextensible que es el cráneo. Entonces, si hay un aumento, por ejemplo, de la presión del líquido cefalorraquídeo, esto comprime el parénquima cerebral, y los vasos sanguíneos que circulan por adentro son comprimidos también. Puede producir el colapso de los vasos, y este colapso de los vasos, ¿qué hace? Una reacción isquémica. O sea, se engancha con el anterior, solo que en lugar de producirse, la reacción de Cushing, en lugar de producirse por una caída de presión cerebral, se produce un aumento de presión cerebral. En este caso, el líquido cefalorraquídeo, que provoca compresión de los vasos. En una reacción isquémica normal es porque cayó la presión sistémica. Llega menos sangre al cerebro, cae la presión cerebral, isquemia neuronal y reacción isquémica. En el de Cushing es porque aumentó la presión cerebral del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en un traumatismo, en una hemorragia, en un tumor, y esto provoca compresión de los vasos e isquemia. Entonces, la reacción de Cushing protege a los centros vitales del cerebro de la pérdida de nutrientes en el caso que la presión del líquido cefalorraquídeo sea suficientemente alta como para comprimir las arterias cerebrales. En resumen, ¿cómo funciona? La isquemia del encéfalo por aumento de la presión aumenta la presión intracraneal y produce isquemia. Esto produce isquemia del centro vasomotor vulvar e induce activación inicial simpática. Esto aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad en un intento de mejorar la presión de perfusión cerebral. Como consecuencia, esto después va a producir una bradicardia mediada por los vasoreceptores. Entonces, acá tiene el reflejo del Cushing. Tiene una presión intracraneal que aumenta por arriba de 33. Lo normal es que esté alrededor del líquido cefalorraquídeo de 15. Y aumenta mucho al doble, 33. Esto produce isquemia cerebral.
Isquemia cerebral plus hipoxia, caída de la presión de oxígeno, e hipercapnia local, aumento de del dióxido de carbono. Esto en el centro vasoconstrictor lo estimula. Se produce vasoconstricción y la vasoconstricción estimula la hipertensión arterial, lo que va a producir un aumento del flujo cerebral y esto controla la isquemia. Pero a la vez, la hipertensión, al estimular los presorreceptores, puede llegar a producir bradicardia. O sea que el reflejo de Cushing yo voy a ver hipertensión con bradicardia. Bueno, vamos a los reflejos musculares. La contracción del músculo esquelético puede modificar en forma directa o indirecta la presión arterial. En forma directa, porque aumenta el retorno venoso al corazón, por ejemplo, y aumenta la precarga, y aumenta la contractilidad, y aumenta el volumen minuto cardíaco. Y en forma indirecta, por el estímulo del centro vasomotor. Los principales reflejos son el reflejo de compresión abdominal, la acción de la bomba muscular en el ejercicio, lo que se llama el corazón periférico de Barrow, y el reflejo óculo-cardíaco de Ashner-Daniini, que ahora vamos a ver. El reflejo de compresión abdominal, cuando se provoca un reflejo de barroreceptores o quimioreceptores, las señales nerviosas se transmiten simultáneamente a través de nervios esqueléticos a los músculos esqueléticos del organismo. En particular a los músculos abdominales, que comprimen todos los reservorios venosos del abdomen, ayudando a trasladar la sangre hacia los receptores vasculares abdominales, desde los receptores vasculares abdominales del corazón. O sea, favorecen el retorno venoso. El efecto resultante sobre la circulación es el mismo que el causado por los impulsos vasoconstrictores simpáticos cuando contraen las venas. Un aumento del gasto cardíaco y aumento de la presión arterial. Entonces, cuando se desencadenan reflejos para aumentar la presión arterial, pueden hacerlo por vía de los vasoreceptores, que se inhibe el reflejo vasoreceptor para que aumente el tono simpático y se produzca aumento de la bomba cardíaca y aumento de la resistencia periférica total, pero a la vez aumentando el tono de los músculos abdominales para que aumente el retorno venoso al corazón y eso favorezca la precarga. Efecto del ejercicio sobre la presión arterial. Los músculos esqueléticos que se contraen durante el ejercicio comprimen los vasos sanguíneos de todo el organismo. El efecto resultante es el traslado de sangre de los vasos periféricos al corazón y a los pulmones. Por lo tanto, el aumento del gasto cardíaco aumenta unas 5 o 7 veces. La presión arterial aumenta de 100 milímetros de mercurio hasta 130, 160, que en ejercicio es normal, no es una hipertensión. Bueno, finalmente tengo el reflejo óculo-cardíaco. Este reflejo, cuando vos presionás los globos oculares o traccionás las estructuras circulantes, vos lo que vas a estimular son los sectores de estiramiento del músculo, de los músculos estriados extraoculares. Señales aferentes sobre los nervios ciliares cortos y largos que se fusionan con la rama oftálmica, el nervio trigémico en el ganglio ciliar, generan impulsos que llegan hasta el ganglio de Gasser. Y del ganglio de Gasser va a ir al centro vasomotor, aumenta el tono parasimpático y causa bradicardia. Si vos comprimís ambos, por ejemplo, una crisis taquicárdica, a veces la compresión de ambos globos oculares puede bajar la frecuencia cardíaca. Pero yo recomiendo hacerlo fuera del hospital, de la guardia, porque acordate que si vos estimulás el parasimpático podés provocar un paro cardíaco. Y después capaz que lo tienen que resucitar. No suele ocurrir, pero bueno, puede ser peligroso. El reflejo oculocardíaco, vos comprimís los globos oculares y estimular receptores que se encuentran en los músculos esqueléticos de los músculos extrínsecos oculares. Por los nervios ciliares cortos y largos, esas fibras convergen con las del trigémino, en la rama oftálmica del trigémino, hacia el ganglio de Gasser. Y del ganglio del Gasser, va a ir al núcleo terminal del trigémino y a los núcleos del vago, o sea, al cardio gastroneumantérico, y de ahí va al corazón, donde va a producir el paro cardíaco, o por lo menos bradicardia. Es un reflejo inhibidor. Bueno, finalmente tengo los reflejos respiratorios. Originan el reflejo de estiramiento pulmonar y afectan la presión arterial también por efecto indirecto e indirecto, afectando el retorno venoso. Recuerden que el movimiento respiratorio afecta el retorno venoso, o actuando a nivel del centro vasomotor. Los reflejos son el de Hering-Breuer, que ya lo habíamos visto con pulmón, y las ondas respiratorias. El reflejo de Hering-Breuer da por mecanorreceptores de adaptación lenta, está en las paredes musculares de las vías de conducción respiratoria, que responden al grado de estiramiento. Estos son sensibles a pequeñas variaciones de la distensión. Pero la descarga va a aumentar al final de la inspiración, inhibiendo las neuronas inspiratorias y activando las expiratorias. En los humanos, el hombre, se activa con volúmenes corrientes mayores de 1000. Con un volumen corriente de 500, el reflejo de Hering-Breuer generalmente no participa. Entonces, y también cuando disminuye la distensibilidad pulmonar. Entonces se piensa que está implicado en la inhibición de la inspiración mantenida
con lo que sirve para conservar el ritmo respiratorio. Sirve para la respiración. Lo describieron con respiración, pero este reflejo además, una vez que se desencadena, causa reducción del tono vasomotor periférico e incremento de la frecuencia cardíaca, taquicardia. Esto es por difusión de estímulos desde el centro vasomotor, desde el centro respiratorio al centro vasomotor, que se encuentran cercanos en el tronco encefálico. Bueno, ¿cómo se dan las ondas respiratorias de presión arterial? Con cada ciclo de respiración, la presión arterial aumenta y cae, 4 a 6 milímetros de mercurio en forma de oleadas. O sea, aumenta en la inspiración, disminuye en la expiración. Esto provoca las ondas respiratorias de la presión arterial. ¿Por qué son causadas? En parte por señales respiratorias que desde el centro de la respiración del bulbo van al centro vasomotor con cada ciclo respiratorio, una interacción cruzada. Recuerden que eso está donde está la sustancia reticular. La sustancia reticular tiene múltiples interneuronas que conectan distintas neuronas de distintos centros. Esa es una explicación. La otra es que cada inspiración hace que la presión de la cavidad torácica sea más negativa, provocando la expansión de los vasos sanguíneos torácicos y reduciendo la cantidad de sangre que vuelve al corazón, disminuyendo el gasto cardíaco y la presión arterial. Los cambios en los vasos torácicos excitan los receptores de estiramiento vascular y auricular, o sea que tienen que ver con el retorno venoso al corazón. Entonces, estas ondas respiratorias son ondas de presión arterial que aumentan 4 a 6 milímetros de mercurio en inspiración y disminuyen en la expiración. Pues se van repitiendo con cada ciclo de presión arterial. Bueno, muchachos, para terminar, esto fue una clase larga, pero quería darla completa a todos los mecanismos nerviosos, vamos a hablar un poquito de la oscilación de los reflejos vasoreceptores y quimioreceptores. Yo les decía que es un mecanismo homeostático, y como tal, los mecanismos homeostáticos, los parámetros van oscilando entre un límite mínimo y un límite máximo de una placa homeostática. La presión arterial va de un límite mínimo a un límite máximo dentro de una placa homeostática. Mientras eso ocurra, estamos en homeostasis. Entonces, una presión alta excita a los vasoreceptores e inhibe a los quimios, lo que inhibe a continuación el sistema nervioso simpático y reduce la presión unos segundos más tarde. O sea, la presión alta hace que baje la presión. Ahora, un descenso de la presión reduce la estimulación de los vasoreceptores, es como que inhibe los vasoreceptores, estimulando los quimios. Esto permite que el centro vasomotor se active una vez más, elevando la presión a un valor más alto. La respuesta no es instantánea y se retrasa unos segundos más tarde. Quiere decir que aumenta la presión, se estimulan los varos, se inhiben los quimios, baja la presión. Baja la presión, se inhiben los varos, se estimulan los quimios, sube la presión, y entonces la presión va oscilando, formando las ondas vasomotoras u ondas de Meyer. Esta presión elevada inicia otro ciclo y la oscilación continúa una y otra vez. Estas ondas causadas por oscilaciones de los reflejos vasoreceptor, quimioreceptor, se llaman ondas vasomotoras u ondas de Meyer. Acá las tienen, esquema del Guyton. Estas serían las ondas de Meyer normales. Oscilan entre un valor entre 60 y 100 milímetros de mercurio. No se mantiene en 80 la presión arterial o en 90, sino que va oscilando. Ahora, fíjate lo que pasa con las ondas de Meyer cuando se desencadena una reacción isquémica del sistema nervioso. Oscilan también, pero con un límite, con un valor medio de 160. Bajan por debajo de 160 y ahí se tienen que volver a subir. Se estimula el quimio, se inhibe el varo para subir a 200. Ahí se estimula el varo, se inhibe el quimio para bajar a 100, y esto es porque está actuando directamente, el varo y el quimio acá no tienen nada que ver. Esto es porque, a pesar de lo que está diciendo el varo y el quimio, en la reacción isquémica del centro vasomotor, el centro vasomotor está estimulado por la isquemia, y cuando nuevamente la presión arterial elimina el dióxido de carbono que se acumuló, vuelve a bajar. O sea que hay un estímulo directo del centro vasomotor, independientemente de las señales provenientes de los varios quimioreceptores, que producen unas ondas vasomotoras, pero a una presión más elevada. ¿Para qué? Para proteger al cerebro de la isquemia. Estas serían las ondas cuando hay reacción isquémica, y estas serían las ondas vasomotoras normales cuando el cerebro está bien irrigado. Bueno, queridos, ha sido bastante cansador, largo, pero tienen completo todos los mecanismos nerviosos. La base es el capítulo 18 de Guyton y Hall, pero también hay cuestiones interesantes en el capítulo 33 del Gannon, en el 16 del Behan-Taylor, en el 44 del 3G, donde les saqué un par de esquemas. En cualquier libro de fisiología van a tener
van a tener un capítulo dedicado a la regulación de la presión arterial, porque es uno de los capítulos de la fisiología cardiovascular más importantes. Para que no sea tan largo, dejé la regulación a largo plazo y a mediano plazo. Los mecanismos renales del sistema renina-angiotensina, que se los voy a explicar en la próxima clase. ¿Estamos? Entonces, les dejo de compartir pantallas y los saludo polluelos. Sigan cuidándose. Nos vemos en la próxima clase.